Si Dios es absolutamente bueno y si Dios es todopoderoso, entonces, ¿por qué existe el mal? Esto no es una pregunta nueva, es una de las objeciones más antiguas y más profundas y cargadas de emoción que se han realizado contra la fe cristiana. Y hoy vamos a reaccionar a un video en donde un teólogo calvinista va de alguna manera a abordar directamente este dilema, el que conocemos como el llamado dilema del mal. En esta oportunidad vamos a escuchar cómo el calvinista razona, piensa a la luz de esta pregunta y de este dilema. La Biblia nos dice que Dios satisfacerá nuestras necesidades, protegerá a los inocentes y a los jóvenes, y que la única cosa en el mundo, ese es justo, es Él. Sin embargo, todavía se pierden innumerables vidas debido a nuestra capacidad para ejercer el libre albedrío y aquellos que son malvados haciendo lo que desean hacer sobre el mundo. Si Dios nos permite terminar con las vidas de los jóvenes y los inocentes antes de nacer de nuevo, ¿cómo los está protegiendo y satisfaciendo sus necesidades si no terminan en el cielo? El tema del mal es una gran pregunta, así que tienes que desarrollar una teodicea. Dios justicia. ¿Cómo coexiste un Dios bueno con las cosas malas? Muy bien. Volvamos al jardín. ¿Qué porcentaje de los atributos de Dios podrían gozar Adán y Eva antes de la caída? Ahora, no sé cuál es el porcentaje, pero no podrían disfrutarlos a todos. Ahora podrían disfrutar de su poder, podrían disfrutar de su bondad, ahora podrían disfrutar de su compañía, incluso podrían experimentar su amor, pero no podían experimentar y apreciar cuán misericordioso y cuán benévolo y cuán perdonador y cuán paciente es, porque no había nada por lo que ser misericordioso, no había nada que perdonar. El plan de Dios desde la eternidad pasada era crear un planeta perfecto donde Él supiera que nuestro federal tenía un representante. Adán y Eva pecarían. ¿Por qué? Este era el plan arreglado de Dios. Pedro habla de eso en el próximo capítulo 2, en el próximo capítulo 4. Era el plan arreglado de Dios, para que el pecado fuera introducido en el planeta, para que Él pudiera enviar a su Hijo, nacido de una virgen, a vivir bajo la ley, para redimir a los de nosotros bajo la maldición de la ley, para que sus hijos pudieran ser reunidos y disfrutar de todo Dios, para que por toda la eternidad, aquellos que son sus hijos estarán con Él para conocer y experimentar todo acerca de Dios. Y ese es Él. Ese es el propósito del planeta. Que Dios sea visto como la entidad divina que es tan deseable que quisiéramos estar con Él por la eternidad y disfrutarlo para siempre. Es por eso que el pecado fue introducido. Así que ahora eso es parte del trato aquí. Entonces, pero, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Quién es responsable del pecado? Los teólogos, y pueden ir a leer cualquiera de sus viejas confesiones de reforma, ciertamente hablan de esto, que hay niveles de causalidad. El causante eficiente es el tipo que toma el cuchillo y apuñala a alguien en el corazón. Él es el causante eficiente del mal. La causa última del mal es Dios, porque Él lo ordena. Él no lo permite, Él lo ordena, pero luego hay algo llamado causas próximas. Hay un nivel intermedio. Ahora, estos pueden ser espíritus demoníacos. Estas pueden ser visiones del mundo. Esto puede ser una retención de gracia y verdad. Y Dios deja que esas cosas hagan lo suyo, lo que luego obra en el causante eficiente. ¿Quién entonces realmente comete el mal? Por lo tanto, el responsable del mal es el perpetrador maligno mismo, no Dios. Así que las manos de Dios están limpias. Dios ordena el mal para sus propósitos. En última instancia redimir eso y mostrarse glorioso por toda la eternidad sin tener manos manchadas de sangre. Porque Él no es el que causó el mal. Eso es una teodicea ahora. He dicho que eso sigue siendo muy duro cuando pierdes a un hijo. Cuando ves el mal. Y esa es la realidad. Y lo odiamos. Lo odiamos. Y así lo hace Dios más exponencialmente más que nosotros. Dios no se deleita en el mal. Y Dios no dice que el mal es bueno. Y ciertamente no comete el mal. Lo odia. Bien, Todd, que es el nombre del teólogo que vimos acá en este momento. Todd es un hombre muy famoso, un teólogo muy famoso en los Estados Unidos. Él trabajó junto con John MacArthur, junto con otros teólogos importantes, ¿no? A R.C. Sproul, en Estados Unidos. Todd es calvinista y, si mal no recuerdo, Todd se graduó del seminario de la iglesia de John MacArthur. Bueno, Todd
para poder abordar esta respuesta, realizó lo que se conoce como una teodicea. Pero la teodicea es una palabra compuesta en griego, ¿no? Que es theos, ¿no? De Dios, y la otra palabra que no sé muy bien cómo pronunciarla, significa justicia. Ese es el significado de esta palabra, justicia. Entonces, la teodicea lo que intenta es de realizar una vindicación de Dios, vindicar a Dios, ¿no? Y es el argumento filosófico que se utiliza en la filosofía de la religión para intentar de alguna manera resolver lo que conocemos como el problema o el dilema del mal, que es lo que dijimos en la presentación, como un Dios que es todopoderoso, completamente omnipotente, soberano, ¿no? Y a la vez también todo bondadoso. ¿Cómo puede ser que haya y exista el mal? Entonces, Todd, para realizar esto, realizó esta teodicea, ¿no? Y él afirmó una cosa importante, y es la siguiente. Todd afirma que Dios, ¿no? Dios es soberano sobre el mal. Dios permitió el mal. Esas fueron sus palabras. Es decir, en la teología calvinista, el mal no es algo que no estaba previsto, preconocido por Dios en lo absoluto. Muy bien. Hay dos posturas, ¿no? Arminianos y calvinistas. Los arminianos no tratan de resolver este tema diciendo de que Dios conocía el mal, pero es responsable el hombre. Vale, perfecto. Pero no se resuelve el dilema, porque el mismo Dios de los arminianos es el mismo Dios de los calvinistas, en el sentido de que existe el mismo problema. El mismo Dios arminiano, yo entiendo que los arminianos lo creen así, es completamente soberano, ¿no? Y a la vez completamente bondadoso y a la vez completamente todopoderoso. Por lo tanto, decir, bueno, Dios preveía que el mal iba a existir, ¿no? Y pues resolvió el mal a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero eso no resuelve el asunto. Es decir, Dios sigue siendo todopoderoso, y ¿por qué entonces permitió el mal, ¿no? ¿Por qué no hizo algo, ¿no? Y ante esto, pues se responde del lado arminiano que, bueno, Dios lo hizo así porque tendría que crear un mundo completamente libre, y la única forma de que un mundo completamente libre exista es esta. Pero sigue estando el problema, ¿no? Sigue estando el dilema allí, ¿vale? Pero ¿por qué? No hay otra manera, no hay otra forma, ¿vale? Entonces, es un dilema que a tanto arminianos como a calvinistas nos confronta, no es un reto realmente afrontar este dilema. Pero mi punto aquí es tratar de explicar por qué Todd, que fue el teólogo que abordamos, respondió como respondió. ¿Por qué los calvinistas responden como responden? ¿Por qué piensan como piensan? Y lo primero que debo decir es lo siguiente. Los calvinistas, a la hora de realizar teología, tienen como principal entendimiento lo siguiente. Número uno, Dios es el protagonista de la historia. Toda la gloria es por Él y para Él. La gloria se la debe de llevar el Señor, completamente. Y por el otro lado, también los calvinistas entienden que la fuente que nos sustenta, la fuente que nos da toda información, primeramente en nuestra teología, debe de brotar por las Sagradas Escrituras. No debemos hacer teología partiendo de nuestro razonamiento, partiendo de nuestras capacidades intelectuales, sino de un estudio profundo del texto. Entonces, cuando uno va a la Escritura, cuando vas a la Biblia, tú allí te vas a encontrar textos en donde se nos enseña que, por ejemplo, Dios trae un rey para castigar una nación. Dios trae también a nuestro Señor Jesucristo, y va a ser el Señor Jesucristo condenado, va a ser el Señor Jesucristo asesinado, y las Escrituras afirman que todo eso ocurrió porque así estaba predestinado. El Cordero Jesús estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, que fue precisamente el texto que Todd allí abordó. Entonces, teniendo en consideración esto, que el protagonista de toda la creación es Dios, y que nuestra teología debe brotar de un estudio de la Escritura por encima de mi razonamiento, no, que yo no debo imponer mi forma de pensar ante el texto, pues los teólogos calvinistas, partiendo de estos principios, desarrollan la teología. Entonces, para la visión calvinista, a la hora de abordar este problema, ¿no?, ellos enfatizan una cosa, que Dios es absolutamente soberano sobre todo. ¿De acuerdo? Absolutamente soberano sobre todo. Dios no puede dejar de ser soberano sobre algo, porque entonces, si Dios no es soberano sobre el pecado, entonces Dios no es soberano en lo absoluto. La soberanía de Dios demanda de que Dios tenga la capacidad de tener dominio, control, previsión del mal. Es decir,
no podemos partir de la idea de que el mal es algo, bueno, que Dios no controló, que no estuvo dentro de sus criterios, que no fue algo externo en el sentido de que fue algo aleatorio que ocurrió. No podemos pensar de esa manera, porque entonces estamos diciendo de que en cuanto al mal, Dios allí no fue soberano, y eso no puede ser en lo absoluto. Sin embargo, evidentemente hablando, nosotros creemos firmemente con todo nuestro corazón como calvinistas de que Dios es bueno, justo, y de que de Él no existe ni puede brotar mal en lo absoluto. Entonces, ¿cómo se puede resolver esta paradoja? ¿No? Una paradoja es una aparente contradicción. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues bueno, es aquí en donde viene el desarrollo teológico y la postura teológica que se hace desde el calvinismo, ¿no? Partiendo de esto, nosotros no podemos limitar la soberanía de Dios, porque si lo hacemos estamos de alguna manera haciendo mal nuestra teología, porque no estamos vindicando el atributo de Dios en su máxima expresión de la soberanía, ¿no? Y tampoco nosotros podemos en lo absoluto atribuirle mal a Dios, porque Él no tienta ni puede ser tentado, Él es luz inaccesible, en Él no hay sombra ni cambio de variación, de Él no brota mal, Él no puede tentar a nadie ni puede ser tentado. Nuestro Dios es bueno, santo, 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 no tiene comunión con el mal, nuestro Dios es glorioso. Eso es una paradoja, o lo que conocemos nosotros como una aparente contradicción. Y es aquí en donde los calvinistas también llegan a una conclusión. Nosotros, por más que querramos comprender a Dios, no podremos llegar a una completa comprensión de Él. Y la teología que nosotros podamos expresar está corta, está limitada por nuestras capacidades, está limitada por nuestra condición caída. Y aunque suene chocante esto, ¿no? Tal como lo ha presentado Todd, aunque suene chocante, ¿no? Él está tratando de presentar esto desde esa cosmovisión, guardando esto, ¿no? El protagonista es Dios, la gloria es para Él, Dios está en el centro, Dios es el mayor deleite para la humanidad, y por lo tanto yo debo de respetar eso a la hora de realizar mi teología. Por el otro lado, Doc presenta aquí como el mal, como una herramienta o un medio, ¿vale?, para el cual pueda el hombre conocer plenamente los atributos de Dios, ¿no? La verdad que es que esto es difícil, ¿no?, de digerir, pero nuevamente vamos al tema. El protagonista de la historia es Dios y no lo somos nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera presenta el dilema del mal. Él entiende que Adán y Eva en la creación no iban a poder contemplar y disfrutar, ¿no?, de todos estos atributos de Dios que ahora, por causa del pecado, nosotros sí podemos comprender, podemos conocer. Aquí hay un punto que yo debo de decir, y esto ya es, ¿no?, parte de la especulación teológica. Es decir, yo como calvinista sí debo de decir que no, Dios tiene el control sobre el mal, y creo que decir que simplemente Dios permitió el mal, así como si Él hiciera esto, bueno, voy a taparme los ojos aquí y voy a permitir que el mal ocurra, pero yo no quiero tener relación con Él y voy a taparme los ojos. No creo que sea justo ni correcto que nosotros presentemos una teología de esa manera, en lo absoluto. Tratar de comprenderlo, pues es imposible para nosotros, estamos completamente limitados, pero tampoco podemos ridiculizar de esa manera la soberanía de Dios y decir, bueno, sí, en el mal, pues Dios no lo planeó. No podemos pensar de esa manera, y tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros a la hora de plantear este tipo de teología. Pero ya con lo que Todd menciona aquí, con esto que es como una especulación de su parte, ¿no?, porque realmente podremos nosotros especular de esta manera, es razonable, tiene su punto, pero es especulación a la hora de decir de que, bueno, esta era la única manera de nosotros poder conocer, contemplar todos los atributos de Dios que sin la caída y sin el pecado no pudiéramos disfrutar. ¿De acuerdo? Esto es ya parte de las especulaciones teológicas, parte de lo que podemos teológicamente decir. Y esto, sin lugar a dudas, puede ser cuestionable, sin lugar a dudas puede ser en lo absoluto cuestionable, lo puedes criticar, te puedes quejar, no te puede gustar, más o menos, pero hay un principio en este planteamiento que
tiene mucho sentido, y es que la última solas de las 5 solas es soli Deo gloria. Todo lo que Dios hace es para la alabanza de su gloria. Todo lo que Él hace es para la alabanza de su gloria. Y Dios, santo, perfecto, justo y bueno, ¿no? Los calvinistas, como Calvino, llegan a la conclusión de que probablemente, ¿no?, lo que ocurre cuando Dios puede utilizar el mal como una herramienta para un bien mayor. Y el punto es aquí, ¿no? Aquí es el punto. Para nosotros, cuando pensamos un bien mayor, pensamos en nosotros. Pero la teología calvinista se centra en la persona de Dios. Que Él sea vindicado, glorificado, exaltado, que Él sea conocido, que su poder se glorifique. Es decir, para la teología calvinista, como decía Calvino, el universo es un teatro en donde Dios es el protagonista, en donde Dios hace sus maravillas, sus proezas, sus obras. Entonces, dentro de esta especulación teológica que Todd menciona, que puede ser chocante y dura, como lo digo, y es difícil de digerir, pero hay un principio que puede ser rescatable de ella, y es que Dios puede utilizar, ¿no?, el mal como una herramienta para un bien mayor, para un bien mayor. ¿Por qué? Porque para la teología calvinista, Dios es el protagonista de todo, de todo, de todo. Y nosotros somos simples barros y no somos quienes para cuestionarle a Él cómo hace las cosas, cómo hace las cosas. La teología tiende a humillarnos a nosotros, exaltar a Dios y humillarnos a nosotros. Y sin duda alguna aquí vemos un ejemplo de esto. Entonces, Todd también habló acerca de los tipos de causas que existen, ¿no? Y es que el calvinismo no siguió desarrollando, partiendo de Calvino como base, siguió desarrollando el problema del mal, y una de las cosas que habló o utilizó fueron los distintos tipos de causas que hay, ¿no? Entonces, partiendo de la verdad bíblica de que Dios ha decretado todas las cosas, todo lo ha decretado, entonces Calvino entendía que nada ocurre fuera del decreto de Dios, soberanía absoluta, ¿no? Y 2, Dios no es autor del pecado, Dios es santo y Dios es justo. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver esto, la teología calvinista habló de las causas, ¿no? Los tipos de causas en el calvinismo. Entonces tenemos causa primera, ¿no? Y esto es causa última, tal como lo mencionó Todd, que corresponde al lugar de Dios. Dios es la causa primera de todo lo que existe y sucede. Completamente ese es nuestro Dios. Nada ocurre sin su decreto. Dios sostiene, gobierna y dirige todas las cosas, completamente. Esto lo puedes encontrar en la institución Calvino, en su institución, primera 16. Nada acontece sino por la secreta determinación de Dios. Esto es importante porque esto no significa que Dios es el autor del mal en lo absoluto. Y luego tenemos causas segundas o causas secundarias, que vienen siendo las criaturas, ¿no? Las criaturas humanas, ángeles, demonios, son causas segundas. Actúan voluntariamente, ¿no? Es lo que vemos en la Escritura. Actúan según su naturaleza, es lo que vemos en la Escritura. Y son moralmente responsables, es lo que vemos en la Escritura. Por lo tanto, cuando una persona peca, ella es la causa inmediata del pecado, ella es culpable por ese pecado, Dios no peca por medio de ella. Por ello, hacen estas distinciones y dan ejemplos como el siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Dios como causa, ¿vale? Dios es causa primera porque Él es el que decreta todas las cosas. No hay nada que no ocurra sin el decreto de Dios. Ahí está algo importante, la soberanía absoluta de Dios, ¿vale? Entonces, Dios decreta, pero es causa del acto, decreta que algo ocurra, pero no causa la maldad del acto, ¿vale? Eso es lo que se ejemplifica cuando hablamos de que Dios es la causa primera, es causa del acto, es decir, Dios decreta todas las cosas, ¿no? Si no, Dios no decreta todas las cosas, entonces estamos hablando de que Dios no puede haber hecho así con el mal y decir, bueno, a ver qué ocurre. No, ese no es Dios. Dios sabe todas las cosas y Dios actúa conforme al beneplácito de su voluntad y hace todas las cosas siendo bueno, santo y justo, perfecto. Entonces el mal no fue algo que se le escapó, no, está dentro de su decreto, pero no causa la maldad del acto. La maldad del acto no la causa el Señor. Muy bien, el acto y la malicia del acto
lo que plantea el calvinismo es que no son las mismas cosas en lo absoluto. Y por ejemplo, tenemos algo como el asesinato, ¿no? El hecho de que ocurra el acto, esto está bajo el decreto de Dios. La intención malvada proviene del corazón humano. Así es como plantea, dar respuesta al calvinismo. Es muy difícil de digerir porque somos limitados, porque estamos en una condición caída y la verdad es difícil para nosotros entender, imposible para nosotros entender plenamente quién es Dios y cómo hace todas las cosas. Pero Calvino hizo un verdadero ejercicio con el propósito de no contrarrestar las verdades teológicas que estamos tratando, como por ejemplo lo que conocemos como los atributos de Dios y como lo que conocemos como lo que conocemos como la antropología, es decir, quién es el hombre. El hombre es responsable, el hombre es pecador, nosotros somos los que pecamos, Dios no nos tienta, no nos influye al mal, pero a la vez tenemos textos claros en la Escritura que hablan de que Dios es soberano, de que Dios había decretado que a Cristo le pasara lo que le pasó, de que no fue el sacrificio de Cristo una idea que Dios hizo así y la ignoró, no, de que vemos también a Dios trayendo reyes para castigar una nación, de que vemos también a Dios castigando a la nación de Egipto, o sea, de que vemos a un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Vemos a un Dios que, por ejemplo, cuando tú lees la historia de Job, cuando lees a Job, tú no escuchas a Job diciendo, Jehová dio y el diablo quitó, bendito sea Dios, pero maldito Satanás. No, Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Es decir, Job era consciente de que si le pasó esto es por la voluntad de Dios. Si sus hijos perecieron, si sus hijos murieron, fue por la voluntad de Dios. Pero Job sabe que Dios es bueno. Ahora, ¿cómo tú entiendes esto? Pues es muy complicado, es muy complejo, porque eso hace la teología, nos humilla, exalta a Dios y a nosotros nos hace ver lo limitados que estamos. Pero fervientemente, como hijos de Dios, confiamos y creemos que nuestro Dios es bueno, santo, que no se deleita en el mal, porque eso mismo lo dice la Escritura, que no se complace en el mal, que quiere completamente que sus criaturas vivan en santidad, vivan en justicia, vivan en bondad, que no nos está manipulando para hacer el mal en lo absoluto. Ahora, ¿cómo estas dos cosas cooperan? Es un misterio sin lugar a dudas, que si lo quieres abordar desde otra perspectiva, puedes hacerlo. Si quieres romantizar esto, puedes hacerlo. Si quieres hablar de una manera más natural, puedes hacerlo. Pero es muy probablemente de que dejes de ser fiel a la Escritura y eso es muy peligroso. Y no estoy diciendo que el calvinismo dio la mejor respuesta, pero tampoco podemos llegar a las conclusiones de que no tiene sentido las postulaciones y formas de abordar este problema tal como el calvinismo lo hace. Espero que el video te haya gustado. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Alabamos a Dios porque Él es soberano sobre todas las cosas y quiero que te quedes con esto. Dios controla todo, el mal está en su dominio y alabado sea Dios con eso. Porque cuando vienen las cosas malas para nosotros, qué bendición es saber que Dios aún está en su trono y que Él controla todas las cosas. Y también que Él es bueno y que el mal no es algo que se escapa de su soberanía y que Él por tanto puede traer el mal pero también quitarlo. Puede traer momentos difíciles a nuestra vida pero también traer momentos de paz y de gozo a nuestra vida. Y de que todo en sus manos opera para un bien mayor, que es la alabanza de su gloria y la santificación de su pueblo. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo. Pero fervientemente, como hijos de Dios, confiamos y creemos que nuestro Dios es bueno, santo, que no se deleita en el mal, porque eso mismo lo dice la Escritura, que no se complace en el mal, que quiere completamente que sus criaturas vivan en santidad, vivan en justicia, vivan en bondad, que no nos está manipulando para hacer el mal en lo absoluto. Ahora, ¿cómo estas dos cosas cooperan? Es un misterio, sin lugar a duda. Que si lo quieres abordar desde otra perspectiva, puedes hacerlo. Si quieres romantizar esto, puedes hacerlo. Si quieres hablar de una manera más natural, puedes hacerlo. Pero es muy probablemente de que dejes de ser fiel a la Escritura y eso es muy peligroso. Y no estoy diciendo que el calvinismo dio la mejor respuesta, pero tampoco podemos llegar a las conclusiones de que no tienen sentido las postulaciones y formas de abordar este problema tal como el calvinismo lo hace. Espero que el video te haya gustado. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Alabamos a Dios porque Él es soberano sobre todas las cosas y quiero que te quedes con esto. Dios controla todo, el mal está en su dominio y alabado sea Dios con eso. Porque cuando vienen las cosas malas para nosotros, qué bendición es saber que Dios aún está en su trono y que Él controla todas las cosas. Y también que Él es bueno y que el mal no es algo que se escapa de su soberanía y que Él por tanto puede traer el mal pero también quitarlo. Puede traer momentos difíciles a nuestra vida pero también traer momentos de paz y de gozo a nuestra vida. Y de que todo en sus manos coopera para un bien mayor, que es la alabanza de su gloria y la santificación de su pueblo. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo.